Ya ahora sí que pues me toca terminar y cerrar la sesión en la Escuela Mexicana de Física y Estadística. Necesito en esta ocasión que abran bien sus mentes porque pues vamos a seguir con los cálculos técnicos. Entonces, nada más recordar una recapitulación, pero en donde ahora explicamos, digamos, una expresión para el segmento, ¿no?, en términos de la rigidez, ¿vale? Donde el tamaño del segmento tiene que ser 6 veces la longitud de persistencia. Y tiene sentido porque pues aquí lo que está diciendo, la longitud de persistencia es más pequeña que el tamaño del segmento, ¿no? O sea, es decir, a lo más lo que se va a ir recta, polímero libre. O sea, la energía libre es el mismo hamiltoniano. Entonces, por lo tanto, se convierte en un problema de valores iniciales, como en mecánica clásica, ¿no?, lo que decíamos. Entonces, el problema de valores iniciales básicamente dice determinar la familia de curvas que minimizan esta funcional. El problema, como decíamos, no es Lagrange. Entonces, de esa manera, todas estas cantidades ahora ya son variables independientes, ¿no? Ese es básicamente el método de Lagrange. Entonces, lo único que hay que hacer, y bueno, también en el elemento de longitud, que es el elemento de longitud de arco, también lo tienes que considerar así, porque no está suponiendo que sea una parametrización por longitud de arco, ¿ok? Sino que eso lo impones después. Una vez que varías, por ejemplo, con respecto a f, cuando varías con respecto a los multiplicadores de Lagrange, pues te salen todas las constricciones que dan lugar a la parametrización por longitud de arco. Entonces hay que variar, ¿no?, con respecto a cada una de estas cantidades. Es un poco de talacha, pero es algo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé si me pasé. Sí. Entonces acá vamos a ver que esta f, de hecho, el multiplicador de Lagrange f está asociado a la fuerza, a una fuerza que está definida en cada punto de la curva, pero por las propiedades de invariancia que tiene el modelo de WLC. ¿Cuáles propiedades de invariancia? Pues si yo agarro el polímero, ya con una estructura rígida, y yo lo traslado, la energía es la misma. Si yo agarro el polímero, lo roto, la energía es la misma. Entonces, el hamiltoniano es invariante traslacional, invariante rotacional. Y ustedes saben de mecánica clásica, teorema de Noether, ¿sale?, que dice, si yo tengo una simetría continua en el sistema, entonces hay una cantidad conservada asociada. Y en ese caso, la cantidad conservada asociada va a ser justamente esta F. O sea, la fuerza en cada punto del polímero va a ser conservada, ¿no? Esa es una de las consecuencias que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, bien, pues variamos. No voy a variar con respecto a estos multiplicadores de Lagrange, porque eso simplemente me da las definiciones geométricas, ¿ok? Nada más voy a variar con respecto a la curvatura, al vector tangente, a la parametrización X y al vector normal. Entonces, con respecto a la curvatura, si ustedes se fijan, solamente hay estos dos términos, ¿no? Es fácil verlo porque en la expresión la curvatura solamente aparece aquí y aparece acá, ¿no? Entonces, sería la derivada parcial de h con respecto a kappa y lambda kappa multiplicado por delta kappa, que es la variación. Entonces, esa es la ecuación para la variación con respecto a kappa. Después, la variación con respecto al vector tangente es el término, la variación que tiene más términos, porque el vector tangente aparece por todos lados en la funcional, ¿no? Miren, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí. Entonces, nada más acá hay que tener cuidado porque aquí también va a ser la variación está dentro de la primada, de la derivada, y entonces nada más hay que integrar por partes. Hay que hacer ahí un poquito de cuidado. Y así como en mecánica clásica, supones que las variaciones en la frontera son cero, ¿no? Mantienes fijo las fronteras. Entonces, de hecho aquí todavía no lo integro por partes, pero aquí se va a integrar por partes. Y luego la variación con respecto a x, igual, ¿no? El x solamente aparece en donde está la f. Y justamente cuando hago la integración por partes, manteniendo fijo la delta x, pues tengo f', ¿no?, punto delta x. Entonces aquí ya se puede ver que cuando yo hago que esto es igual a cero, ¿no?, porque acuérdense que en el principio, vamos a decir, el principio de Hamilton, pues tú minimizas la acción haciendo la variación de la acción igual a cero, ¿no? Entonces, aquí esto va a ser igual a cero y aquí nos va a dar justamente que f' es igual a cero. Eso es consecuencia justamente del teorema de Noether, ¿no? O sea, de que f es una cantidad conservada. Bueno, en la variación con respecto a n, pues involucra un poco menos de términos. Y entonces con esto, pues hay que igualar a cero. Y la tarea es
Estas son las ecuaciones que salen. La tarea es resolver los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Ese es siempre el asunto, ¿no? Entonces aquí el lambda k, pues ya lo resuelvo porque lambda k simplemente es la derivada parcial de h con respecto a kappa. Yo ya conozco h, ¿no? Aquí debe ser h script. F' igual a 0, ese es acá. Fíjense de aquí, cuando yo imponga las ecuaciones de Frenet, acuérdense que les dije que las ecuaciones de Frenet valen para cualquier curva, ¿no? O sea, mientras tú dibujes una curva diferencial regular, ¿no? Las ecuaciones de Frenet son válidas, ¿no? Son ecuaciones de estructura de la curva. Entonces, T', ¿cuánto valía T'? A ver si hicieron la tarea. T', acuérdense que es la derivada del vector tangente y está a lo largo de la dirección normal, ¿ok? Entonces, si está a lo largo de la dirección normal, pues como T y N son perpendiculares, pues no le queda más que lambda perpendicular ser igual a 0. Entonces ya resolví este otro multiplicador de Lagrange. Y lambda n también lo puedo sacar de acá porque como T' va a ser proporcional a kappa por n, ¿sale? Pues entonces de aquí lambda n va a ser igual a lambda kappa, que es de hecho el negativo de esta derivada, multiplicado por kappa, que es la curvatura. Entonces ya resolví lambda n también. Aunque lambda n justamente no aparece en la fuerza, es como una identidad geométrica más que todo. Entonces aquí lambda perpendicular pues se hace 0, lambda kappa ya lo tengo, nada más tengo que hacer aquí las derivadas, y lo único que me faltaría sería lambda t, ¿no? Ese todavía no lo he resuelto. Entonces sustituyo las cantidades, los multiplicadores de Lagrange que ya encontré en f', o sea, agarro esta f y tomo la derivada y obtengo esta expresión, en donde, como ya había dicho, nada más me faltaba lambda t. Pero f' es igual a 0. Entonces quiere decir que cada coeficiente, porque son vectores normales perpendiculares entre sí, pues son iguales a 0. Si juego con esta, puedo encontrar una, o sea, cuando haga igual esto a 0, puedo demostrar que puedo de ahí determinar una ecuación diferencial para lambda t que me resuelve lambda t, ¿no? Entonces, de ahí pues ya encuentro lambda t, que vale menos 2 veces kappa, la derivada parcial de h con respecto a kappa, y entonces esta es la fuerza general para cualquier hamiltoniano que depende solamente de la curvatura, ¿ok? Y sería la fuerza, la derivada de esto, la componente normal de la derivada, me va a dar la ecuación de forma o las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces ya lo único que falta pues es sustituir el modelo de la cadena de gusano para encontrar cuáles son las ecuaciones de forma. Ahora aquí nada más un comentario. Justamente el comentario no lo hice así nada más por presumir que mi asesor fuera también, que haya venido de la relatividad general, sino el hecho de haber importado, digamos, todos esos conocimientos de la relatividad general, es el hecho de que esta ecuación en realidad es como una ecuación de Einstein, es una ecuación, pero nada más que es para la geometría de un polímero, ¿no? de una variedad, vamos a decir, un espacio que es unidimensional. Y de hecho aquí queda un poco más claro, ¿no? Ustedes seguramente en las pláticas de divulgación, supongo que no les interesa mucho ese tema, ¿no? De la relatividad general, pero en las pláticas de divulgación han escuchado de la ecuación de Einstein, ¿no? Básicamente tienes el tensor de Einstein igual al tensor de energía-momento, ¿no? Y el tensor de Einstein no es otra cosa más que la curvatura de Ricci menos la traza de la curvatura de Ricci, bla, bla. Entonces, en esencia, lo que te dicen las ecuaciones de Einstein son materia igual a geometría, ¿no? Básicamente. Pues es esto, mira. Esta de acá es pura geometría. Y esta es la materia, en este caso, que es la fuerza. ¿Sale? Entonces, esta es como una ecuación de Einstein en ese sentido. ¿Sale? Bien, entonces nada más ese es el comentario. Y vamos a ver ahorita más adelante algo similar para el caso de las membranas. Entonces, aplicando para el WLC, que sería este hamiltoniano sencillo, pues la ecuación de forma que nos da es esta, ¿no? Y resulta que, pues como ocurre en la física, pues este hamiltoniano que, como dijimos, fue propuesto para los polímeros semiflexibles por Saito, japonés, ¿no? En los años 70, pues cómo da la vuelta a la vida, ¿no? Porque resulta que Leonhard Euler y Daniel Bernoulli en el siglo XIX pues habían tratado justamente con un problema histórico que se llama la elástica para varillas que son rígidas, ¿no? Entonces ese problema es exactamente el mismo, que nada más que este es un método moderno, vamos a decir, de resolver, o sea, de encontrar la ecuación.
Pero ese problema lo habían tratado Euler y Bernoulli y de hecho habían encontrado algunas soluciones, ¿no? Seguramente han escuchado de la lemniscata de Bernoulli, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la lemniscata de Bernoulli es una curva que cae dentro de estas, ¿no? O sea, es decir, no recuerdo si es esta, creo, la lemniscata de Bernoulli. Pero bueno, entonces el caso es de que esta ecuación, que es una ecuación no lineal para la curvatura, pues se puede resolver, bueno, ya con los métodos, de manera exacta hoy en día, en términos de funciones elípticas de Jacobi. Y esta de acá sería toda la clase de posibles formas que puede tener el polímero rígido, ¿ok? Entonces ahora imagínense la situación en la que yo tengo un polímero también en el régimen rígido, pero ahora sobre un cilindro, o sobre una esfera, o sobre alguna otra, una restricción. Bueno, pues ya va a ser el problema mucho más rico, ¿no? Todavía, de hecho, justamente mi colega de Jemal Guben, pues ha hecho algunos trabajos en este régimen. Él ha trabajado más como en este régimen rígido, más que yo. Yo he trabajado más en el régimen no tan rígido. Y se encuentra una cantidad de formas posibles, ¿no? Cuando, por ejemplo, el polímero está, que digamos, encierra, está sobre una superficie esférica. Entonces, por ahí hay bastante trabajo todavía. Bien, entonces, bueno, ya con esto básicamente acabamos lo de polímeros, ¿no? Y bueno, espero que el resto, solamente vamos a ver membrana rígida, ahorita les voy a explicar, y una aplicación que es lo de difusión lateral, ¿no? Acuérdense que iban a ser tres tópicos, que era membrana fluida rígida y la membrana en baño térmico, ¿no? O flexible, ¿no? O semiflexible, podríamos decir. Pero el tema es muy amplio que no sería posible verlo en este momento. Solamente les puedo comentar que la idea es básicamente la misma, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo una membrana, entonces cuando yo tengo temperaturas muy altas o la rigidez baja, pues las formas que puede adoptar la membrana, pues son una generalización ahora de una caminata aleatoria. Imagínense como una colcha, pero en donde la colcha está fluctuando así mucho, ¿no? Pero sin romperse, ¿no? Entonces, eso sería como una generalización del movimiento browniano, ¿no? Pero ahora el movimiento browniano de una membrana, ¿no? O sea, las formas que va a tener serían equivalentes a las formas que adoptaría una membrana en un baño, en un fluido, ¿no? O sea, un movimiento browniano, ¿no? Eso sería en un régimen donde es alta temperatura, ¿no? Y el régimen intermedio, que es el semiflexible, es un problema que es bien complejo. Así, de hecho, les puedo decir como paréntesis, está complejo como los problemas en relatividad general también, de lo que le llaman esto de gravedad cuántica y esas cosas, ¿no? Que bueno, a lo mejor a nosotros no nos da mucho sentido eso, pero es tan complejo como eso, ¿no? Porque es también integrar sobre todas las posibles formas que tiene la superficie, la membrana. Entonces eso, a diferencia del caso del polímero, lo vuelve extremadamente complejo, ¿no? el problema, ¿no? Pero hay algunos intentos, ¿no? Y bueno, eso no lo quise mostrar porque iba a ser ya demasiado. Entonces me voy a enfocar en lo de la membrana rígida, que es básicamente como el último régimen que vimos, ¿no? Y bien, nada más como motivación, bueno, las membranas biológicas pues son fundamentales, pues porque pues, estas membranas de las que estoy hablando, membranas fluidas, son un ejemplo de la membrana plasmática de la célula. Obviamente una célula pues es mucho más complejo, como lo puedo mostrar aquí en esta caricatura. Esta es la membrana plasmática, que está formada por todos estos anfifilas, que básicamente tiene una cabeza polar que les gusta el agua y dos colas hidrofóbicas que repelen el agua, formadas de hidrocarbones. Entonces, cuando tienes un bonche de estas moléculas en agua, pues las colas se tratan de esconder, ¿no? Y forman esta bicapa. Si el sistema es cerrado y nada más tienes el agua ahí, pues forman una estructura cuasi dos-dimensional cerrada, ¿no? Y esa sería la superficie matemática. Como este ancho es del orden de nanómetros, mientras que el tamaño típico de la membrana es del orden de micras, pues tú puedes considerarla como una superficie, ¿ok? Ahora, el problema es muy complejo porque tienes proteínas incrustadas, canales iónicos, tienes un citoesqueleto, tienes filamentos extracelulares, colesteroles, o sea, es un ambiente bien complicado, bien complejo, ¿no? Vamos a decir en esos términos. Entonces, como buen físico, pues ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es hacer la vaca esférica, ¿no?
Entonces quitamos todo esto y solamente consideramos la vesícula. Aunque sí hay vesículas, como son los eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos, son vesículas que solamente están formadas de anfifilas, ¿no? O sea, de lípidos, etcétera. Bien, entonces, y estos son modelos, caricaturas también, de las que ya les había mostrado, de distintas estructuras geométricas que aparecen utilizando el efecto hidrofóbico. Entonces, el reto, esta es una fotografía que tomé una imagen que me prestó el profesor Marcus de Cerno, que modeló durante un tiempo las membranas fluidas, con algunos modelos ahí de estadísticos, y esta es como una fotografía, ¿no? Entonces, las distintas formas geométricas que puede tener la membrana, que yo la estoy pensando como si fuera un medio continuo, una superficie, ¿no? Matemática, es consecuencia fundamentalmente del efecto hidrofóbico, ¿no? El efecto hidrofóbico, como les decía, no es este hecho de que las colas repelen el agua, ¿no? Entonces, pero el asunto es de que de manera emergente, ignorando los detalles microscópicos, podemos modelarlo solamente con puramente grados de libertad geométricos. Ese es el asunto, ¿no? O sea, es decir, yo puedo definir ahora un hamiltoniano, igual, una energía libre, que solamente dependa de la geometría y de algunos parámetros que tienen que ver con la rigidez, la tensión superficial de la membrana, ¿no? Entonces, ese es el punto aquí, ¿no? Que desarrolló Helfrich Canham desde los años 70, también de manera independiente. Pues estaban interesados justamente en las formas que puede tener estas formas discoidales del eritrocito, y ellos desde esa época proponen el hamiltoniano, que hoy en día se llama hamiltoniano de Helfrich Canham. Y curiosamente la historia también, ¿no? Da vuelta, ¿no? Porque había un matemático y en los años 20, que ese mismo funcional también ya había aparecido por ahí, y también en el siglo XIX, por alguna razón, también había aparecido ese funcional para estudiar ahora el doblamiento de platos, ¿no? Entonces, pues otra vez igual como con los polímeros, dio vueltas la historia y nos trajo hamiltoniano. Pero Helfrich Canham, hasta donde yo entiendo, lo obtuvieron así de manera heurística, con sus observaciones experimentales, etcétera, sin haber recurrido a esa información matemática. Bien, entonces, ¿cuál es este hamiltoniano? Pues así rápidamente les muestro, ahorita lo vamos a definir propiamente. Básicamente es una generalización, ¿no? Como del polímero semiflexible, nada más que ahora esta capa mayúscula se refiere a una de las curvaturas que se llama curvatura media de la superficie, ¿no? Las superficies, como les decía al principio, tienen dos curvaturas, una que se llama curvatura media y otra que se llama curvatura gaussiana, que es una curvatura intrínseca, y tiene sentido que tenga dos ahora curvaturas porque pues ya es una superficie, es bidimensional, entonces ahí. Ahora, la cosa no es una cuestión simplemente académica o matemática, ¿no? Para empezar, Helfrich Canham, con sus estudios de minimizar esta ecuación y encontrar la ecuación de forma, la ecuación de Euler-Lagrange, y haciendo estudios numéricos, demostró que esto reproducía la forma del eritrocito. O sea, esta forma discoidal que es como una esfera, pero aplastada por los polos, ¿no? Y que puede tener distintas transiciones de discocito a excitocito, y hay varias ahí formas que puede tener, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, pues yo puedo agarrarme una parametrización y le juego con los parámetros y le fijo, y entonces obtengo también otra descripción geométrica del eritrocito, ¿no? Lo cual es válido, ¿no? Pero no, el asunto es que este hamiltoniano tiene una solución que a lo mejor no es muy natural, ¿no? Porque no aparece de manera natural en la naturaleza, que se llama el toro de Clifford. Un toro, una dona, ¿no? Pero que la razón entre los radios del toro son una cantidad específica, ¿ok? Este es el toro que está aquí. Bueno, pues Ben-Simon y Michelet, como en los años 90, creo, no me acuerdo bien, pues pudieron reproducir en el laboratorio el toro de Clifford, ¿no? Y otra variedad que también cumple con las ecuaciones. Entonces, pues nuevamente, como les comento yo de mi filosofía, pues aquí está la ley que describe las membranas fluidas, por lo menos cuando son vesículas, ¿ok? Claro, obviamente en un cierto rango de temperatura, etcétera, ¿no? Cuando la membrana la puedes pensar como rígida. Bien, entonces como es un curso, espero
me dé suficiente tiempo. Yo tengo hasta las 2:30, ¿verdad? ¿Entiendo? No, ¿sí, verdad? Sí. Sí, ¿no? Porque empecé a la 1, 2:30, ¿no? Sí, O 2:15, más o menos. Ok, bueno. 2. Híjole. Bueno, voy a intentarlo. Voy a evitar a lo mejor algunas cosas técnicas, ¿no? Para que ya ustedes lo puedan checar. Bien, entonces, una superficie la puedes pensar como un subconjunto del espacio R3, ¿no? Que tiene una constricción. Esto se llama una representación en conjuntos de nivel. Y también lo puedes pensar como una parametrización de un cierto dominio en el plano a R3, ¿no? O sea, tienes aquí un dominio y esto manda, así como en el caso de la curva, ¿no? Ahora la parametrización va a depender de dos parámetros, ya no nada más uno, ¿no? Antes, acuérdense, en la curva dependía de la longitud de arco, ahora va a depender de dos parámetros, ¿no? Y esa sería la parametrización, y con ella tú empiezas a construir los objetos geométricos como son el tensor métrico, o que también en geometría diferencial le llaman primera forma fundamental, que no es más que el producto punto que hay entre los vectores tangentes. El asunto es que si yo tengo una superficie, igual en cada punto de la superficie hay una superficie que sea diferenciable, ¿no? Bonita, regular. En cada punto de la superficie puedo definir un plano tangente, ¿okay? También aquí existe la noción de superficie regular, ¿no? Como en las curvas. Entonces eso me garantiza la existencia de este plano tangente, y como es un plano y es un espacio vectorial, entonces puedo definir dos direcciones, ¿sale? Que son estos vectores tangentes. Entonces, con esos vectores tangentes, el producto punto me da el tensor métrico. Y ese tensor métrico es el tensor métrico que también aparece en relatividad general, nada más que ahí es de espacio-tiempo, ¿no? Es un poquito distinto, pero aquí solamente todo es euclidiano, no hay tiempo. Es bien importante porque, por ejemplo, el área, si yo quiero calcular el área de la superficie de un pedazo, pues necesito calcular la integral de la raíz cuadrada del determinante de esta matriz, ¿okay? Del determinante del tensor métrico. Ahora, la segunda forma fundamental es lo que se llama el tensor de curvatura. Y este tensor también se le llama tensor de curvatura extrínseco porque hace referencia al espacio ambiente. Pero fíjense, tiene una explicación bien sencilla. O sea, yo lo que hago es que, digamos, en una superficie, agarro mi plano tangente, dibujo uno de los vectores tangentes, y ahora me muevo a lo largo de la superficie. Pero bueno, el punto es que, acuérdense, en cada punto hay un plano tangente, ¿sale? Y pues hay un vector normal al plano tangente. Ese vector normal es este que está aquí, que más adelante lo voy a llamar n mayúscula, pero es este vector normal, ¿okay? Entonces, si yo me muevo a lo largo de la superficie, pues si hay una variación del vector normal, si cambia de dirección, pues entonces hay curvatura extrínseca. Entonces, y de aquí, pues como este es un tensor de dos índices, puedo construir dos invariantes. Son invariantes rotacionales porque pues, la traza es un invariante rotacional, el determinante también. Y le llamamos la traza, va a ser la curvatura media, y el determinante va a ser la curvatura gaussiana. Sí son dos medidas distintas. Son dos medidas que me distinguen, por ejemplo, el hecho de que el cilindro, ¿ustedes qué dirían? ¿Tiene curvatura o no tiene curvatura? Pues sí tiene curvatura, ¿no? Tiene curvatura, pero extrínseca, ¿ok? Y que sería a través de la curvatura media, es distinta de cero, de hecho vale 2 veces sobre el radio del cilindro. El plano, pues no tiene ninguna de las dos, la esfera tiene las dos. Ahora, ¿cómo distingo cuando tengo curvatura gaussiana, que es la curvatura extrínseca? Cuando yo me muevo a lo largo de un ciclo cerrado, ¿ok? Y este vectorcito tangente lo empiezo a trasladar, pero de tal manera que sea paralelo. Entonces lo empiezo a trasladar para acá, sin cambiar la dirección, me muevo para acá y luego regreso y se apunta en la misma dirección, entonces no hay curvatura intrínseca. Si ustedes hacen lo mismo en el caso de la esfera, aquí agarro mi ciclo cerrado, entonces agarro este vectorcito, lo muevo trasladado paralelamente, regreso, pues aquí ya apunta en dirección distinta. Entonces este ángulo está relacionado con la curvatura gaussiana. Entonces, si ustedes hacen este mismo proceso en el cilindro, entonces les va a salir que la curvatura gaussiana es 0. ¿Ok? El cilindro es localmente plano, ¿no? Entonces por eso a veces en ese otro contexto dicen, pues el cilindro es un plano realmente, ¿no? Nada más está enrollado. Bien, también con este tensor para la superficie se puede definir lo que se llama el tensor de Riemann, ¿ok?
Y esto nos conduce a un teorema bien importante en geometría diferencial, que es el teorema egregium de Gauss. Ese teorema básicamente te dice que esta cantidad que le llamaron después tensor de Riemann, porque obviamente la geometría la inventó Gauss, Riemann de hecho era su estudiante, esta cantidad solamente depende del tensor métrico. Por eso es un resultado ejemplar, porque a pesar de que estas cantidades dependen del espacio ambiente, ¿sale? El tensor métrico solamente depende de que tú vivas en el espacio localmente, o sea, no hace alusión al hecho de que la superficie está encajada en R3. ¿Sale? Entonces, esta nada más depende del tensor métrico y eso es importante, ¿no? Con eso también puedes construir otros invariantes, como son justamente el tensor de Ricci y la escalar de Ricci, y estos definidos para la superficie, ¿no? Entonces, todo eso lo puedes calcular una vez que sabes la parametrización, le echas cálculos y te salen las... O sea, puedes hacer un poco de cuenta, ¿no? Pero puedes calcular que esta RG para el caso de la esfera es 1 sobre R cuadrado, ¿no? Bien, ahora, así como en el caso de curva, ¿no? Que teníamos las ecuaciones de Frenet, pues también para superficies tenemos unas ecuaciones de estructura. Esas ecuaciones de estructura son las ecuaciones de Weingarten-Gauss, que básicamente te dicen, mira, si yo tengo una variación, una derivada del vector tangente, pues esa derivada es proporcional al vector normal. Aquí tengo debe ser n mayúscula. Y lo mismo, si tengo una variación del vector normal, eso es proporcional al vector tangente. ¿Y quiénes son los coeficientes de proporcionalidad? Así como en el caso de las ecuaciones de Frenet, pues es el tensor de curvatura. ¿Ok? Bien, nada más una sutileza, este objeto ya no es la derivada ordinaria, es lo que se llama una derivada covariante, ¿no? Pero bueno, eso ahí, ustedes ya después, si les interesa la geometría, que a mí de hecho les comento que a mí la geometría me apasiona desde la secundaria. O sea, sí, haz de cuenta que es como mi pasión, por eso casi todos mis problemas, si ustedes checan mis artículos, tienen que ver con geometría. O sea, yo quiero hacer todo que tenga que ver con geometría. ¿Ok? Bien, entonces, aquí en resumen, pues usa el modelo de Helfrich-Canham, ¿no? Que ya vimos, pues si tú minimizas ese hamiltoniano, pues tú vas a encontrar esta ecuación de forma, ¿no? Ya es una ecuación un poco más compleja. Aquí de hecho le falta un 2, de acá es el laplaciano, pero el laplaciano de la superficie, ¿no? Entonces ya se vuelve una ecuación realmente compleja, porque es una ecuación no lineal que en principio describe todas las posibles formas que tiene la membrana, y los matemáticos de hecho han estado interesados en encontrar como distintas soluciones, y es un problema abierto todavía encontrar toda la clasificación de posibilidades, es enorme. Y luego además, pues en biología tenemos un montón de motivación porque las membranas están atadas por acá. No sé si han fijado, por ejemplo, los canales iónicos tienen una forma que es así tipo catenoidal. Ah, bueno, pues el catenoide es una solución de esto, porque el catenoide es lo que se llama una superficie mínima. Las superficies mínimas son aquellas que tienen K igual a 0. ¿Sale? Entonces, cuando el catenoide pues, no tiene presión, porque no es cerrada la superficie, entonces de acá sería 0. Y ustedes pueden ver que cuando K es igual a 0 es una solución. Cuando la K es igual a una constante, dijimos es una esfera. Ah, pues esa es una solución de la ecuación también. Pero ahí sí, como, o sea, eso nos explica por qué la membrana, de hecho, es una de las más estables, la esfera, bueno, es la más estable, de hecho. La esfera es una solución de la ecuación, que es cuando K es igual a constante, esto es 0. Cuando K es igual a constante, esto se simplifica a un número, y esto establece una relación entre la presión, que es interna y externa de la membrana, y el radio, ¿no? Entonces ahora imagínate, esas son las soluciones como las más sencillas, ¿no? Que se conocen ya desde hace mucho, pero imagínate que tienes condiciones no triviales, ¿no? Pues vas a tener formas ahí que todavía están por estudiarse, ¿no? Bien, y así como en el caso de la cuerda, también tienes invariancia traslacional, invariancia rotacional, y entonces eso hace que también tengas una cantidad conservada, que es el tensor de esfuerzos, ¿no? Ahora la membrana, digamos, si yo tengo aquí una membranita, ¿no? Y yo la doblo, la deformo, pues hay, en cada punto de la superficie hay un esfuerzo, ¿sale? Un tensor de esfuerzos asociado, ¿no? Entonces, el tensor de esfuerzos también es una cantidad que puedes hablar exactamente en términos de cantidades geométricas, ¿no? Aquí aparece la curvatura, donde kappa es la elasticidad, la tensión superficial, y con este esfuerzo, si yo tengo, por ejemplo, un esfuerzo, como les decía, que la membrana esté agarrada de este lado así, pues entonces yo puedo poner la condición a la frontera de que aquí esté fijo, y entonces eso me va a permitir calcular
la fuerza, integrando esta cantidad, eso me va a permitir calcular la fuerza que se está actuando en ese punto para que eso dé lugar a una cierta forma de la membrana. ¿Okay? Entonces, sí hemos hecho algunas, pues aquí está, sí hemos determinado algunas de las soluciones, pero bueno, eso ya me rebasaría el tiempo y Luis ya me está correteando. Acá también se puede aplicar el método de variables auxiliares. De hecho, en el artículo de Jemal Guben, el que fue mi jefe, dice, ¿no? Cuando estás en el postdoc, ¿no? Mi jefe, ¿no? Pero, bueno, cuando estaba en el postdoc en el año 2005, un año antes, él había sacado este método de variables auxiliares aplicado a membranas, que también se aplica en esos otros contextos que les mencionaba. En realidad, esto es lo que van a encontrar en ese artículo. Y bueno, puedes hacer el mismo procedimiento. Si ustedes se fijan aquí, lo que está haciendo es simplemente definir las cantidades geométricas. Este es el vector tangente, la condición de ortonormalidad entre el vector tangente y el vector normal, etcétera, ¿no? La definición de la curvatura, la definición del tensor métrico, etcétera. Y entonces haces las variaciones como aprendiste, cálculo variacional, ¿no? En mecánica clásica, pues simplemente haces variaciones, nada más que ahora pues tienes que tomar en cuenta que es sobre dos índices, etcétera, ¿no? Y también encuentras la cantidad conservada que les decía del tensor de esfuerzo, ¿no? Y bueno, al final, pues puedes calcular, de hecho esa era la tarea 12, puedes calcular para este hamiltoniano, puedes encontrar el tensor de esfuerzo de esta manera y encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange de esta forma, ¿no? Bien, entonces ya en la última, ¿cuánto tiempo tengo todavía? Pues, tienes un poquito. Ok, bueno. Entonces la última parte es un trabajo que yo hice. Ah, bueno. Pero vamos a hablar de difusión. Sí. De hecho, Difusión, votemos. Ok, entonces aquí me voy a explayar, pero bonito. No es cierto. Bueno, esta última parte, que de hecho mi idea era que todo lo anterior era más o menos en 1 hora. Creo que ya lo hice como en 40 minutos. Y esto, en realidad, no lo puedo desarrollar así con todos sus detalles. Es como una plática, ¿no? Entonces, esta última, yo espero media hora al menos, va a ser una plática de un trabajo que yo he estado haciendo, que esta es la conexión un poco del asunto con membranas, que estudiar, ya ven que la membrana, ¿no? La membrana plasmática tiene estas proteínas integrales, le llaman los biólogos, que están incrustadas en la membrana. Bueno, la membrana es fluida, ¿no? Eso también tiene un montón de argumentos ahí los biólogos, que es como si fuera un fluido bidimensional, ¿no? Las proteínas pueden difundirse sobre el fluido. Entonces, ha habido distintas aproximaciones, ¿no? Para estudiar la difusión de proteínas sobre membranas, ¿no? Desde los años 80, 70, no me acuerdo de la fecha exacta, Safman y Delbruck, y distintas formas, ¿no? Enfoques hidrodinámicos, enfoques tipo movimiento browniano. Y pues después de toda mi, digamos, de aprender todo este rollo de geometría, yo dije, bueno, pero pues si las membranas son curvadas, entonces, pues si son curvadas, quiere decir que cuando una partícula browniana se mueve sobre una superficie curva, pues debe haber un efecto debido a la curvatura. ¿Ok? O sea, es decir, no va a ser lo mismo que yo tenga una partícula que se difunde sobre un plano, a que si la membrana es curvada, la partícula se difunda sobre la superficie curva, ¿no? Entonces, mi pregunta fue justamente cuáles son los efectos de curvatura sobre una simple partícula browniana, ¿no? En una superficie, ¿no? Que modela la membrana, ¿no? Entonces, como habíamos comenzado, pues esto de acá es la ecuación geodésica, ¿no? Obviamente es una ecuación geodésica como no relativista, ¿no? O sea, es la ecuación geodésica, simplemente te dice cuál es la curva que minimiza, cuál es la curva que minimiza la longitud entre dos puntos en una superficie. La respuesta a esa pregunta es la ecuación geodésica. Ahora, eso me daría, si yo tengo una superficie, yo tengo una partícula y le pongo una velocidad inicial, pues la partícula se va a mover por una geodésica, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y si ahora yo tengo una fuerza externa, ¿no? La fuerza externa, como la membrana está en el espacio ambiente, la fuerza externa puede ser que apunte en cualquier dirección, pues resulta que esta sería la ecuación, la segunda ley de Newton, ¿no? Para una partícula que se mueve sobre la superficie en términos de una fuerza externa, esta F. Y el asunto interesante es que solamente depende de la componente tangente de la fuerza, ¿sale? Eso a lo mejor intuitivamente lo pueden ver.
Y el asunto es de que como yo estoy metiendo la constricción de que la partícula no se sale de la superficie, y eso es algo ad hoc que le pongo porque pues digo, pues la proteína está atada, digamos, a las moléculas anfifílicas por interacciones ahí internas, etcétera, que no me preocupan los detalles, solamente digo, está en la superficie. ¿Ok? Y entonces eso hace que, la constricción hace que la fuerza solamente aparezca en la dirección tangente, por eso aparece este producto punto. Pero esta es la segunda ley de Newton. Ahora, pues, ¿cómo hacemos para modelar movimiento browniano? Pues usando la segunda ley de Newton, nada más la hacemos estocástica. Y ya un tratamiento previo, que sería en el límite sobreamortiguado, pues normalmente lo que hacemos es que la aceleración la hacemos igual a cero. Pero en este caso, la aceleración igual a cero, en el caso curvado, es todo este término. Si ustedes se fijan, acá es la aceleración como, digamos, usual, ¿no?, que hacemos en clásica. Pero como es una cantidad geométrica, pues este término también es parte de la aceleración. Entonces todo esto se hace igual a cero en el límite sobreamortiguado, y se puede argumentar también con mayor detalle, ¿no? Entonces eso significa que si yo la fuerza externa la descompongo en una fuerza de fricción, ¿no?, proporcional a la velocidad, y una fuerza estocástica debido a todos los golpeteos de millones de partículas que están sobre la proteína, pues entonces esta fuerza tiene que ser igual a cero. Y si este X sería la parametrización de la superficie, pues la paso simplemente a los parámetros locales, ¿no?, y obtengo justamente esta ecuación, que sería la ecuación de Langevin para una partícula en una superficie curva, y donde toda la información geométrica está solamente en el vector tangente. ¿Ok? Ahora, si yo hago una descripción como me gusta, Fokker-Planck, ¿no?, pues me paso de la ecuación estocástica a la ecuación de Fokker-Planck, y resulta que es exactamente la ecuación de difusión, en donde el operador de Laplaciano es el operador de Laplace-Beltrami. ¿Sabe? Entonces, esta sería la ecuación ahora de interés, ¿no? Y esta ecuación resulta, no sé por qué me tocan estos problemas que siempre los matemáticos ya estaban por ahí, pues esta ecuación, que es la ecuación de Calot, la ecuación de Fourier, los matemáticos la han estudiado por todos lados, ¿no? Pero había una cosita que no habían estudiado porque pues, son matemáticos, ¿no? Ellos les interesaba, o sea, digamos, los matemáticos tienen un montón de resultados, límites asintóticos, de todo tipo, para la P, ¿no? Le llaman también, en el contexto de matemáticas, el kernel de calor, ¿no?, los métodos del kernel de calor. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros los físicos? ¿Qué cantidad para el movimiento browniano? El desplazamiento cuadrático medio. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú mides en un experimento, a través del factor de estructura y los experimentos de dispersión de luz. Entonces, pues yo me aboqué, que ese es mi trabajo del año 2010, a estudiar el desplazamiento cuadrático medio para ver los efectos de la curvatura. Ahora, fíjense, aquí el asunto, cuando estuvimos en este problema, es, bueno, ¿y cuál desplazamiento? O sea, en el espacio euclidiano, o sea, en el espacio así, en R3, pues el desplazamiento es simplemente la diferencia entre dos vectores de posición, ¿no? Así simplemente me desplazo en una línea. Pero ahora, si yo tengo una superficie curvada, ¿no?, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Qué desplazamiento elegimos? ¿Sale? El desplazamiento euclidiano entre dos puntos de la superficie. Por ejemplo, aquí tengo una superficie que es una semisfera. ¿Podría agarrar yo este desplazamiento o podría yo agarrar este desplazamiento? ¿Cuál agarro? Bueno, físicamente, como la partícula no se separa de la membrana, pues se mueve sobre este. Entonces yo en ese momento dije, pues agarro este, ¿no? Que sería el desplazamiento geodésico, ¿ok?, que se mueve sobre la superficie curva. Bueno, cuando le echas todas las cuentas y un montón de métodos de geometría diferencial, pues esta es la ecuación que te aparece, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan en un plano, si yo no tengo curvatura aquí, pues el desplazamiento cuadrático medio es 4 veces el coeficiente de difusión por el tiempo, ¿ok? Pero si yo me salgo de la vecindad en donde ya la superficie ya no es un plano, entonces empiezan a aparecer los efectos debido a la curvatura, el hecho de que la membrana está doblada, ¿no? Y entonces el coeficiente que aparece se modifica de esta manera, ¿no? Es lineal en la curvatura, un término cuadrático, y puede seguir así esta serie, ¿no?, en la medida que se va difundiendo la partícula. Bueno, años después, de hecho 4 años después, me siguió dando vuelta la cabeza de que qué pasa con el otro desplazamiento, ¿no?, el desplazamiento euclidiano. Y entonces la gente me decía, no, pero pues ese no es físico porque la partícula no se mueve,
por ese camino. Pero no me importa, porque la partícula, o sea, cuando llegó acá, este vector, o sea, como apunta a la partícula, también este vector tiene su propio proceso estocástico. Entonces, esa también es una cantidad que puede ser de interés y que a lo mejor sirva por un experimento. De hecho, hay otra cantidad que no sé si ya mencioné aquí, que es la distancia proyectada en un plano. Y esa cantidad es, de hecho, la que les interesa a los experimentales. Porque tú, en un portaobjetos, tú mides básicamente el movimiento de la membrana, pero proyectado en un plano. Entonces, eso también tiene un efecto geométrico. ¿Sale? Entonces, todas las cantidades geométricas que hagan que cambien cuando la partícula cuando se va moviendo, van a tener una dinámica estocástica, van a tener un proceso estocástico. ¿Okay? Entonces, ahora, en el desplazamiento cuadrático, pero ahora que le llamo euclidiano, resulta que los efectos geométricos que aparecen todos dependen de la geometría extrínseca. ¿Sale? Mientras que en el anterior, todos dependían de la geometría intrínseca. ¿No? Eso es algo, bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Eso. Bien, entonces, una de las aplicaciones, por ejemplo, es RG igual a 0, es una clase de superficies que se llaman superficies desarrollables. Pues yo les digo, estudien geometría diferencial, pero ahí lo ven esto. Entonces, superficies desarrollables es como si yo agarrara una varilla rígida y yo, digamos, esa varilla la muevo, ¿así? ¿Cuál es la superficie que va a barrer? Una superficie desarrollable. Agarro un cono, por ejemplo, esa es una superficie desarrollable. Entonces, aquí mostré, resulta que la gente que le interesa el papel, ¿no? Hay todo un área también, ¿no? En la materia condensada que es solamente estudiar el papel, ¿no? Las formas geométricas del papel. O sea, aquí agarré un papel, un pedazo de papel, lo doblas, esta es una superficie desarrollable. ¿Sale? Porque por alguna razón el papel tiene curvatura intrínseca igual a 0. ¿Okay? Bien, entonces si lo aplico en mis ecuaciones, pues quiere decir que localmente el desplazamiento geodésico es básicamente el desplazamiento ordinario. O sea, no hay efectos de curvatura. ¿Sale? Mientras que para el papel, pues claramente, como vimos para el cilindro, pues la curvatura media sí es distinta de 0, entonces ahí sí va a haber efectos de curvatura. Entonces en un experimento, si quieres, no sé, difundir gotas sobre papel, ¿no? A lo mejor tienes que ajustar, no sé, la difusión, etcétera, pues vas a tener que ajustar, vas a tener que tomar en cuenta este hecho, de medir esto, ¿no? Entonces en principio, si haces un experimento donde mides la difusión localmente, pues no va a haber ningún efecto debido a la curvatura. La otra superficies que son por excelencia son las que les dije hace un momento que sean superficies mínimas. Las superficies mínimas son como las burbujas de jabón, como las interfaces de jabón, que todo el mundo conoce desde la bañera, ¿no? Entonces, básicamente son aquellas superficies que minimizan el área bajo ciertas constricciones, ¿no? Entonces, pero los matemáticos han estudiado un montón de superficies mínimas. De hecho, hay matemáticos que toda su vida se ha dedicado a estudiar superficies mínimas, ¿no? Y hay una riqueza enorme porque resulta que tú puedes parametrizar cualquier superficie mínima en términos de dos funciones analíticas complejas y eso se llama la representación de Weierstrass-Enneper. Y entonces, pues básicamente variando esas funciones analíticas encuentras una plétora de posibles superficies mínimas. Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? El catenoide es una superficie mínima. ¿Okay? Bueno, entonces en este caso pasa lo contrario. Cuando aquí las superficies mínimas tienen curvatura gaussiana menor que 0 y la curvatura media, como les dije, 0, ¿no? Entonces aquí va a haber efectos de curvatura en esta cantidad y no va a haber efectos de curvatura en esta otra. ¿Okay? Entonces aquí, pues como les digo, son resultados, ¿no? Como plática, ¿no? Esta es la diferencia de plática y curso, ¿no? Bien, entonces, fíjense, algo que me sorprendió, bueno, pues ya, eso pasó en 2010, y luego uno puede decir 2010, 2014, y pues ya, vamos a decir, fue bonito, ¿no? Se utilizaron herramientas de geometría, como les digo, me encanta a mí la geometría diferencial, pero resulta que en el 2017 apareció este artículo del grupo de Chong, Janine Chong y Wang, creo que se llama, en donde estudiaban experimentalmente, ¿sale? La traza de muchas partículas, que son nanopartículas de poliestireno, difundiéndose sobre gotas de aceite. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, digamos, lograron poner gotas de aceite en agua y lograron que estas partículas de poliestireno estuvieran en la superficie de la gota. ¿Okay?
Y entonces estudiaron las trazas de las partículas, de un montón de partículas, pero pues mantuvieron que el sistema fuera suficientemente diluido. Entonces aquí es, por ejemplo, una de las fotografías que ellos muestran, y este es uno de los desplazamientos cuadráticos que se desvía de la línea recta estándar. Ah, bueno, pues para nuestra sorpresa es que al menos hasta este nivel ellos demostraron que esta ecuación era correcta para el caso de la esfera. O sea, donde este RG es 1 sobre 2 veces el radio al cuadrado. Bueno, 2 veces sobre el radio al cuadrado. Ok, y digamos que lo que hicieron fue ir variando el tamaño de la gota, ¿no? Pero había, o sea, si tú varías el tamaño de la gota hasta hacerla mucho, muy chiquita, pues ya la partícula de poliestireno, ya, digamos, de tamaño relativo con el tamaño de la gota, ya es como muy grande, ¿no? Y eso hace una deformación mayor en la interfase. Entonces, esta ecuación, pues claramente no captura esa información porque son partículas puntuales, ¿no? O sea, aquí en mi aproximación solamente son partículas puntuales. Entonces ahí encuentran una desviación, ¿no? Al respecto, ¿no? Pero eso fue, pues para mí, algo muy interesante, pues, de que pues hayan demostrado experimentalmente esta ecuación, ¿no? Bueno, verificado, ¿no? Al menos en el caso de la esfera, ¿no? Bien, también tenemos estudios para partículas brownianas interactuantes sobre superficies curvas. Entonces desarrollamos en el 2014 con un conjunto de colegas, Alejandro Villada, José Méndez, Ramón Castañeda, Sendig Estrada, cuál sería la ecuación de Langemann para un sistema de multipartícula sobre la superficie curva, y pues esta es la ecuación, ¿no? Ya en el límite sobre amortiguado, pues no hay mucha diferencia, simplemente que también tienes la proyección de las fuerzas tangentes, pero donde ahora incluimos aquí las interacciones entre las fuerzas, ¿ok? Digo, entre las partículas, ¿ok? Y bueno, este es uno de los sistemas que estamos interesados, que es el caso de partículas que están como en un canal, ¿no? En una línea recta, vamos a decir, y que están interactuando, ¿no? Entonces aquí, por sencillez, consideramos que las interacciones entre las partículas son armónicas. Entonces, como si yo tuviera una cadena de resortes, así muy larga, y están en un baño térmico, ¿ok? Entonces estos movimientos de las partículas se mueven por movimiento browniano, pero además interactúan con la otra a través de este potencial, ¿no? Y esto es como una aproximación a los potenciales tipo, por ejemplo, Lennard-Jones, ¿no? Que ya ven que en un mínimo, o sea, esto lo pensamos así porque dijimos, bueno, en el régimen de cristalización, las partículas están básicamente ordenadas, así porque es una línea infinita, pero tienen ciertas vibraciones, ¿no? Entonces, en ese régimen pensamos el potencial de interacción de esta forma, ¿no? Entonces, lo curioso es que podemos obtener un resultado analítico en todos los regímenes para este potencial de interacción, que de hecho es este. Y lo interesante es que yo puedo estudiar los dos regímenes de tiempo corto y de tiempo largo, y a tiempo corto, ¿qué es lo que pasa? Que las partículas se mueven como si se difundieran tipo movimiento browniano, sin interacciones. Algo que mencionó también el profesor Atahualpa. Cuando el sistema es muy diluido, entonces las partículas se mueven como un movimiento browniano, pero para tiempo, entonces lo que pasa ahí es de que a tiempo muy corto, una partícula no ve a la otra partícula, ¿no? Entonces en su interacción pues no juega un papel relevante. Pero en la medida que el tiempo avanza, pues la partícula ya va a empezar a ver a esta partícula a través de la interacción, y entonces se va a modificar la regla. Y lo que encontramos es que la estructura a tiempos largos es subdifusiva, como telón medio. Y esto era algo que ya se había visto desde los años 50, y era algo que no se había explicado hasta el año 2004, que de difusión de partículas sobre zeolitas, que son canales, o sea, zeolitas es como una piedra, pero tenía como canales, digamos, en donde pasaba básicamente una partícula, y entonces veían este comportamiento anómalo, digamos, en la difusión, ¿no? Como T a la 1 medio, ¿no? Y les digo, se explicó hasta el año 2004 en la que Mark Coleman pudo encontrar una solución exacta para el sistema multipartícula, aunque su artículo en PRL es así como que terriblemente difícil de entender, no sé por qué. Y acá, pues aunque es un potencial específico, pues logramos reproducir el efecto de la subdifusión, ¿no? Entonces, se piensa que en el caso de la subdifusión,
el efecto no es tanto debido al tipo de potencial, sino que es como un efecto universal, en el sentido de que solamente juega el papel de que la partícula no puede rebasar a la otra. O sea, es decir, el hecho de que esta partícula se va para allá, no la puede rebasar porque está en una dimensión, entonces eso hace que la partícula cuando va a llegar a la otra se detiene un poco, ¿no? Entonces disminuye la difusión, ¿no? Entonces, en principio, si tenemos un carril, esto también podría ser, por ejemplo, para tráfico, digamos, una calle donde nada más puede pasar un carro y ahí las partículas los carros se van moviendo, pues ahí también va a haber este efecto de subdifusión, ¿no? Entonces aquí, a diferencia de otras perspectivas, nosotros hacemos un análisis directamente de las interacciones, ¿no? Y podemos lograr este término medio, ¿no? También ponemos partículas en este caso en una elipse y en un círculo, y encontramos también diferencias. Aquí no se nota muy bien, pero también el efecto es más o menos similar. Aquí son partículas paramagnéticas acomodadas en un anillo, y se utiliza esto y en un anillo porque así hicieron los experimentos para partículas de subdifusión. Entonces, lo que tienes que también igual a tiempos muy cortos. Estas simulaciones yo no las hice, ¿no? Yo no hago simulaciones, como ustedes seguramente se habrán dado cuenta, pero las hicieron mis colegas. Y entonces, a tiempos muy cortos lo que se ve es que la difusión es la normal, mientras que después de una cierta ventana de tiempo hay una subdifusión, y luego otra vez la difusión es normal, pero con un coeficiente de difusión distinto. Entonces, lo que pensamos ahí es que, digamos que al principio es la difusión normal, la estándar, como si no se vieran las partículas. Después de que se ven las partículas, pues ya se alenta un poco, ¿no? Pero luego otra vez ya, después de mucho tiempo, después de varias ventanas de tiempo, ya es como un clúster, que ya la difusión es ya del clúster, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Y se va a un régimen que le llamamos régimen geométrico, porque las partículas ya han visitado tantas veces los puntos del círculo, que ya la distribución es uniforme, ¿no? Entonces lo explicamos de esa manera. Bien, este sobre el círculo, perdón, y sobre la elipse. Sobre la elipse, mis colegas intentaron, yo aquí ya no contribuí, pero el problema se vuelve terriblemente complicado, porque resulta, gracias, que ya no puedes caracterizar la difusión a través solamente del desplazamiento cuadrático medio. O sea, el efecto de la curvatura ahora no homogénea, porque en la elipse, como les decía, la curvatura ahora varía, ¿no? De hecho, en esta parte de la curvatura debe ser algo así como los puntos, déjame pensar, estos puntos deben ser las curvaturas de curvatura más grande, ¿no? O sea, si tienes una elipse así alargada, estos puntos son la curvatura más grande, y la parte de este lado es la curvatura más pequeña, ¿no? Que es esta, ¿no? Entonces ya la curvatura es inhomogénea, y eso hace que ya no puedas describirlo a través de una gaussiana, ¿no? Entonces necesitas más momentos para poder describir el movimiento browniano efectivo, ¿no? Y es un estudio que todavía está trabajándose. También lo hemos hecho sobre la superficie de la esfera. Aquí todavía se vuelve más complicada la cosa, porque pues de aquí ya no va a haber subdifusión, porque las partículas se pueden rebasar entre sí, pero sí hay un cambio, como una transformación, después de que ocurre una cierta ventana de tiempo, en la que tienes difusión normal, se transforma a una difusión normal también, pero con otro coeficiente de difusión, ¿no? Y bueno, pues ya está, mira. Me lo aventé muy rápido y pues aquí están las referencias. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, y pues muchas gracias por haber soportado mi... ¿Una pregunta? Sí, Atahualpa. En lo de las partículas sobre alguna superficie curvada, entonces queda como difusión normal menos d por t al cuadrado. ¿Cómo puede ser esa parte, o sea, para tiempos largos? no. Eso se volvería negativo, entonces me genera conflicto porque normalmente se calcula para tiempos largos la difusión normal, entonces ahí como... Bueno, no puse aquí la expresión. No, estos cálculos son para tiempos cortos solamente. Entonces, naturalmente, digamos, si yo me quedara hasta acá, pues claramente hay un tiempo para el cual esto se vuelve negativo, lo cual no tiene ningún sentido. Sí, pero para tiempos cortos no es como t, como t
cuadrada la primera parte de 8? No, porque es la difusión estándar, la ecuación de Einstein. Por eso la difusión de Einstein al principio ¿Es lineal? no es como t cuadrada y después se No. vuelve t. Oh, bueno, ¿te refieres a la ecuación de Langevin? ¿No? Sí, exacto. No, es que esto es en el límite sobre amortiguado. O sea, en el límite sobre amortiguado, el desplazamiento cuadrático medio es lineal en el tiempo, ¿no? Entonces, también tenemos, de hecho, un estudio en donde tenemos esas correcciones, pero aquí estoy hablando del límite sobre amortiguado. ¿Qué es lo que ocurre más o menos en el caso de membranas? No les puse aquí los valores, pero en el caso de membranas, más o menos, lo único que captas es desplazamientos cortos, ¿no? Ahora, tiempos largos también se tiene una expresión, pero se vuelve un poco más complejo. Y los tiempos largos, básicamente, en el caso de superficies cerradas, el desplazamiento cuadrático se va a una constante, ¿sale? Menos coeficientes que decaen exponencialmente. De hecho, en el caso de la esfera, se puede calcular de manera exacta para partícula libre y la expresión del desplazamiento cuadrático con respecto al tiempo, creo que de 0t sobre r cuadrado, pues es una cosa así lineal y luego después se va a una constante. Y esa constante la puedes calcular de manera exacta. De hecho, toda la curva la puedes dar utilizando todas estas herramientas y esta constante tiene que ver básicamente con el hecho de que es uniforme ya a tiempos muy largos, porque la partícula ya ha visitado tantas veces la superficie de la esfera que la distribución de las probabilidades uniforme, ¿no? Entonces, este es el comportamiento a tiempos largos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, tenía una pregunta. El multiplicador de Lagrange F barra, Ajá. digo que se interpretaba como una fuerza definida en cada punto del polímero, ¿no? Sí. Entonces es una variable local, ¿no? Sí. Y bueno, entonces eso podría significar que la fuerza debe ser un campo conservativo o puede ser cualquier fuerza. Bueno, en efecto, desde el origen del planteamiento, acá, se elige este multiplicador de Lagrange que es local. ¿Okay? Sin embargo, debido a la invariancia traslacional que tiene el polímero, o sea, tienes el polímero, yo lo traslado y la forma del polímero no cambia. No importa del marco de referencia que yo elige, si lo traslado o lo roto. En este caso, si lo traslado, hay un principio de conservación y lo que resulta es que esta f, que originalmente es local, pues es una cantidad que es constante a lo largo de todos los puntos. Entonces, no es exactamente lo mismo que la cuestión de... Bueno, o sea, sí tiene que ver con lo que dices, ¿no? Del principio de que es una fuerza conservativa, en el sentido de que, bueno, esta es la fuerza y no hay ninguna fricción ni nada, ¿no? O sea, digamos, digamos, es simplemente la fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, puedes pensar que sí es como una fuerza conservativa. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? No, pues yo tengo una pregunta, Pablo. Sí. Cuando ponías en tu penúltima lámina, ponías el mean square displacement, cuando tenías la superficie curva, esa, Ajá. cualquiera, esa sirve. O sea, es 4dt, que es la que tenemos en el plan, Sí. pero luego tienes ese efecto que es que siempre quita, ¿no? Porque todas las cantidades ahí son positivas, ¿no? Entonces siempre resta, menos 2/3 de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, tu interpretación física de por qué ocurre? O sea, en el resumen es que la partícula se desplaza en promedio una distancia menor que en el plano. Sí. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista yo sé que Físico. tiene que hacer matemática, Sí, no sé. ¿no? Pero físico, o sea... Ahí te va la física. La física es esta, mira. Bueno, nada más una observación. El RG puede ser positivo o negativo. Ok. Entonces también puedes tener las dos cosas. Ok. Pero en el caso de la esfera, que sería cuando RG es positivo, lo que pasa es esto, ¿no? O sea, tú tienes, digamos, vamos a pensar que esto es una esfera, pero me hubiera traído un balón, ¿no? Entonces, digamos, la partícula va así, ¿y qué es lo que pasa? Pues que hay algo que es el origen de las interacciones que hace que la partícula esté en la superficie, que la jala hacia la superficie, porque esta la va a doblar. Entonces, como lo jala hacia acá, eso hace que se disminuya de manera efectiva la difusión. Es una especie como de campo gravitatorio ficticio.
edificio. Exacto. ¿no? La curvatura. Exactamente. Es lo que decía Einstein, ¿no? Finalmente, ¿no? Pues ese es justamente lo que, bueno, obviamente, claro, lo dijo Einstein, porque como dijo Víctor, pues no hay que contradecir a Einstein, ¿no? Entonces, como no hay que contradecir a Einstein, por eso yo digo que estas formas geométricas que adoptan las membranas en materia condensada blanda se pueden pensar como campos gravitacionales arbitrarios, digo artificiales, perdón. Que de alguna manera podrían detener o acelerar, depende, ¿no? De la curvatura. Exacto, por ejemplo, en el caso de un toro es una superficie interesante porque la curvatura ya no es constante en todos los puntos, sino que tiene de hecho regiones de curvatura cero, curvatura positiva y curvatura negativa, ¿no? En la parte interior del toro la curvatura es negativa, como una silla de montar. Entonces ahí, localmente, hay como la difusión se acelera, ¿no? ¿Sale? Entonces, localmente nada más, no es un efecto local, ¿no? Ya después, cuando ocurre después de mucho tiempo, pues ahí de hecho es interesante porque cuando pasa mucho el tiempo, pues en principio la partícula va a cubrir todo el toro, pero hay unas cosas interesantes que ocurren de hecho desde mecánica clásica, que cuando yo tengo una partícula que se mueve sobre un toro, dependiendo del ángulo de inclinación, ¿no?, en el que se mueva, se puede cerrar la curva o no se cierra. Entonces hay una serie ahí de detalles que en el contexto de partículas brownianas sobre superficies no se ha estudiado. Pero sí, básicamente la física es esa. Ok, pues entonces, pues muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Gracias.